Entonces comencemos. Movimiento. ¡Wow! Hmm. Hmm. ¿Mm? ¿Mm? Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros. Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino. La atracción entre dos imanes. El tirón de un buey arrastrando un carro. O el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras Afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Ok. Entonces, ¿qué son fuerzas para ustedes? Denme un chance que tengo un cliente aquí que quiere salir. Voy. ¿Qué son fuerzas para ustedes? Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Ujú. Según el video y lo que podemos observar allí, ¿qué son fuerzas? Interacción entre objetos. Ajá. Interacción entre objetos son causas que provocan el movimiento de los cuerpos. La semana pasada estudiamos solo el movimiento. Si se desplaza, qué rapidez tiene, ¿ok? Pero en esta parte, Newton estudió por qué se produce el movimiento. Y esas causas que provocan el movimiento de los cuerpos, o que se deformen, o que se detengan, o que se atraigan, se le llama dinámica. O sea, esa rama de la física que estudia las causas que provocan el movimiento de los cuerpos se le llama dinámica. Y fue estudiada por Newton. Por eso, la unidad de la fuerza es el Newton, en honor a Isaac Newton. Como lo dijo el video, tenemos fuerzas de contacto y fuerzas de distancia. De contacto cuando se tocan los objetos, ¿verdad? Fricción. Si se hacen así, van a sentir las manos un poquito calientes, ¿verdad? Por la fricción.
No nos damos cuenta, pero cuando caminamos también sentimos la fricción. Dependiendo de la suela del zapato que tengamos, podemos sentir que nos resbalamos más o que nos resbalamos menos. O cuando vemos a una persona patinando sobre hielo, esas hojillas que tienen esos patines son especiales para la superficie que es el hielo en este caso. Las de distancia, como lo pudieron observar en el video, son las magnéticas, las que tienen los imanes. También están las eléctricas, como vieron en los rayos. Yo no sé si hoy con la lluvia algunos pudieron observar rayos. Sí, yo sí. Esas son fuerzas también de distancia. Son atracciones eléctricas en este caso. Las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción o de repulsión. Eso que dicen de que signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Ahí viene el asunto, por ahí viene el asunto. Newton estableció 3 leyes. La primera es la ley de la inercia, ¿ok? Donde todo lo que vimos con la balanza que estaba quietecita, los objetos que están en equilibrio, sobre ellos actúan fuerzas, pero todas se anulan entre sí. Entonces, por eso el objeto está en reposo. Eso fue lo que Newton denominó la primera ley de la dinámica o ley de la inercia. En la segunda, él dijo, la aceleración que adquiere un cuerpo, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que aplicamos sobre él e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso o cómo lo vemos? ¿Alguno de ustedes ha ido al súper a comprar cosas? ¿O nunca han ido al súper a comprar cosas? No, sí, lógico. Ajá. Y agarran un carrito, ¿verdad? Dependiendo de lo que van a comprar, agarran una cesta, agarran un carrito. Supongamos que agarramos un carrito. Cuando el carrito está vacío, ¿qué pasa? ¿Lo podemos mover más fácilmente o nos cuesta más? Más fácil, Y en la medida que vamos agregando cosas al carrito, ¿qué le pasa? va pesando más, más Ujú, difícil de mover. ujú. Mientras más masa, más cuesta moverlo. Por eso la aceleración que adquiere un cuerpo es inversamente proporcional a la masa. Mientras más masa, más inercia. La masa se relaciona mucho con el concepto de inercia en física. Mientras más masa tenga un cuerpo, más difícil es moverlo, menos aceleración alcanza. ¿Okay? A menos que apliquemos una fuerza muy grande sobre él. Por eso existen las grúas y sin fin de máquinas que nos facilitan el trabajo. Bueno, si yo fuera más gorda, me pusiera como ejemplo porque era lo que solía hacer. Yo tenía como 40 kilos más. Y ponía siempre a comparar a los chicos en clase. ¿Quién es más difícil de cargar? ¿Tal compañero o yo? Entonces ellos me miraban así como que, profe, no, sí, díganlo yo. O sea, les cuesta más cargarme a mí porque yo tengo más masa, obviamente. Y aunque no lo crean, relacionándolo con el primer objetivo que vimos, el del sistema digestivo y los sistemas del cuerpo y la salud y todo eso, eh, mientras más masa tengamos nosotros, mientras más gordos somos, nos cuesta también movernos, nos da más pereza levantarnos, hacer ejercicio, y eso tiene que ver con física. Ahora saben por qué. Mientras que una persona que tenga mejor proporción es más ágil con el movimiento, es más flexible también es más chispa, ¿ok? Por decirlo de alguna forma. La gente que, o sea, cuando yo era más gorda me costaba más, me cansaba más cuando caminaba. Eso es normal y eso lo explica la física. Ahora saben por qué. La segunda ley de Newton es la única que trae esa fórmula. Esa fórmula viene en el cuadernillo, ¿ok? Al final vimos la semana pasada la primera fórmula, que fue la de movimiento, y esta es la segunda, que tiene que ver con la fuerza. ¿De qué depende la fuerza? La fuerza depende de la masa y de la aceleración, como lo vemos acá. ¿Cómo se llama la unidad de la fuerza? Se representa con una letra N, pero se le llama Newton, porque Isaac Newton fue el que estudió todas estas causas que provocan el movimiento de los cuerpos. La masa siempre se va a expresar en kilogramos. Siempre ese kg significa kilogramos. Y la aceleración se expresa con esas letras que se traducen en metros por segundo
por segundos al cuadrado. Importante que tengan esa información, ¿ok? Porque también les pueden preguntar por algunas de esas magnitudes. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? ¿Cuál es la unidad de la masa? ¿O cuál es la unidad de la aceleración? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Estoy grabando. Yo pregunté, justo antes de empezar el video, yo pregunté si debía grabar la clase y sí, me respondieron que sí. ¿Vamos bien hasta ahora? Perfecto, Sí, profe. Ok. Antes de pasar a otro punto, ¿tienen calculadora a la mano? No. El teléfono. ¿O sí? Sí. Perfecto. Esa es la actitud. ¿Por qué les pedí esto? ¿Por qué les pedí esto? Porque es bueno que ya ustedes se vayan familiarizando con su calculadora. ¿Ok? Entonces, vamos a poner esto por acá. Vamos a poner acá ejemplo. Voy a ponerlo más grande. Este material se los comparto yo después al finalizar la clase. Ajá. Ejemplo 1, 2, 3, 4. Vamos a poner unos 5 ejemplos. 5 ejemplos. Aquí tengo fuerza. Aquí tengo masa. Y aquí tengo aceleración. Si yo tengo, por ejemplo, una fuerza de 10 newton, vamos a empezar por aquí. Si yo tengo una masa de 2 kilogramos y una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿cuánto vale la fuerza? Recordemos acá que la fórmula me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Se multiplican, ¿ok? Entonces, si la masa, si ven el ejemplo, ¿verdad? Si ven la presentación. ¿Ven el cuadrito azul? Sí. Ok, ok. Si la fuerza es Sí, de 2, profe. okay. Si la fuerza es de 2 kilogramos y la aceleración es de 5, ¿cuánto me va a dar la fuerza? 10. 10. Excelente. En este caso lo voy a poner de otro color. 10 newton. Si tengo una fuerza de 15 newton y una masa de 3 kilogramos, ¿cuánto va a valer la aceleración? O sea, ¿por qué número tengo que multiplicar 3 para que me dé 15? ¿Cómo? 3 por 5. Ajá. Y la Ajá. Coincidí. No me fijé y lo puse igual. Ok, en morado está el valor que encontramos. Si yo tengo, por ejemplo, una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y una fuerza de 40 newton, ¿cuánto va a valer la masa de ese cuerpo? Se multiplica, profe. Ajá, ¿por qué número tengo que multiplicar 2 para que me dé 40? 20. 20, profe. 20 kilogramos, correcto. Yo creo que así es más fácil si les ponen un problema de estos. Todo se multiplica casi. Hacen su cuadrito y buscan por qué número debo multiplicar alguno de estos para que me dé esta fuerza. ¿Ok? Si tengo, por ejemplo, una masa de 15 kilogramos y una aceleración de 0,5, ahí sí está directo, ahí sí multiplico directo. En lo otro infiero, ¿por cuánto debo multiplicar esto para que me dé esto? Pero cuando es la fuerza, multiplico directo. ¿Cuánto me da la fuerza allí? Profe, sería 0.5 por 15. Correcto, correcto. Sería Cuando es fuerza, multiplico 7.5. directo. ¿Sería? 7.5. Correcto.
7.5. Newton. Perfecto. 7.5. Ajá, correcto. Ujú. Y si... Profe. Ajá. Disculpe, profe, es que llegué tarde. ¿Cómo se llama este tema para yo buscarlo luego? ¿Cómo Fuerza, es? fuerza. Ya yo compartí el Fuerza. material desde la semana pasada. Vimos Bueno, unos perfecto. conceptos, vimos un video que también lo compartí y ahorita estamos aplicando la Igual la clase está grabada. y estoy Bueno, grabando la clase perfectísimo. también. Ujú. Muchas gracias, profe. Ajá, vamos a ver aquí. ¿Cuánto sería la masa? Mm, 1500. No, yo No. multiplico masa y 15. aceleración. 15. 15. Cuando tengo que buscar o masa o aceleración, debo averiguar por cuánto debo multiplicar para que me dé el total. El total siempre es la fuerza. 10 por 15, 150. Ajá, en este caso tendría, la masa vale 15 porque tendría que multiplicar por 15 para que la fuerza me dé 150 newton. El total siempre es la fuerza. Vamos a ver si Profe, disculpe, tengo una duda, profe. dígame. La fuerza y la aceleración, podemos dividirlas sin problema. ¿Perdón? La fuerza y la aceleración, podemos dividirlas para que nos dé la masa. Correcto, correcto. Ujú. Así es como funciona, ¿verdad? Sí, claro. Ok, Es gracias, parecido al profe. otro triangulito de la semana pasada, pero para este no tengo algo que recuerden, que sea así jocoso, Ok. que lo recuerden con facilidad. Existe una fuerza especial que se llama peso y nosotros utilizamos mal esa palabra porque decimos, ¿cuánto pesas tú? Ay, tantos kilogramos. El peso es una fuerza. ¿Ok? Es la fuerza con la que me atrae una aceleración especial que se llama gravedad. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración, para el caso del peso, es la letra P y el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. ¿Ok? En el planeta Tierra, el valor de la gravedad, a ver si alguien se lo sabe. Es un promedio porque la gravedad no es igual en todos lados, pero el valor que utilizamos para hacer los problemas es un promedio. Ese valor promedio. 9,8, profe. Correcto, súper. No se lo tienen que aprender. Ya les voy a volver a enseñar algo, no se lo tienen que aprender. En el examen lo trae al final, si se les olvida. ¿Ok? Entonces, voy con mis preguntas. ¿Cuál es el peso de un objeto de 20 kilogramos en la Tierra? ¿Qué hago para calcular ese peso? Multiplicar, profe. Ujú. Sé que es masa por gravedad. ¿Cuánto vale la masa del objeto? 20. 20 kilogramos. Y lo voy a multiplicar, ese asterisco es que estoy multiplicando. ¿Por cuánto vale la gravedad en la Tierra? 9,8. 9,8. ¿Y cuánto me da eso? 196. 196 newton. En la Tierra. ¿Y en la Luna? La gravedad en la Luna vale 1,6. ¿Cuánto pesa un objeto en la Luna? La misma fórmula, masa por gravedad. ¿Cuál es la masa del objeto? Sería 32, profe. 20 por 1.6. Ajá. 32 newton. Entonces, ¿el peso de un cuerpo es igual o es diferente?
Profe, disculpe, una pregunta. ¿Esto que estaba apuntando lo manda al grupo? Sí, mi amor. Ujú, Gracias. ujú. Es El peso, diferente, profe. perdón, ¿Puedo explicar eso? el peso es diferente. El peso es diferente porque depende de la gravedad. Y la masa cambia. Si yo me voy a la luna, dejo de tener mi masa o no, o sí. No, no, profe. Ajá. Entonces, ojo, el peso sí cambia. La masa permanece constante. Es decir, no cambia. ¿Ok? Si nosotros nos montamos en un cohete y nos vamos para Marte, la masa es la misma. Lo que va a cambiar es El peso. el peso. ¿Qué pasa con el peso y la masa? Que y ya nosotros hablamos de peso como si fuera masa. Nosotros no vamos a cambiar la forma de pensar de la gente. Lo hemos transmitido de generación en generación. Lo importante es que ustedes para el examen reconozcan, porque a veces puede hacer una pregunta. Un objeto de 10 kilogramos, una piedra de 5 kilogramos se lanza en la Tierra y se lanza en la Luna. Con respecto a su masa, se puede decir que, entonces usted empieza ahí, no, la masa no cambia, la masa va a seguir siendo kilogramos. Como el ejercicio que hicimos la semana pasada, que solo teníamos que leer y responder, no teníamos que calcular nada en la primera parte. Pasa mucho en la parte de física, ¿ok? Pasa también que muchas veces me dan medidas aproximadas, o sea, redondeadas. Ay, caramba. Ay, ay, ay. Chicos, ¿me escuchan? Chicos,